preguntas que han salido al aire que son perfectamente enlazables. Una, la que le estabas explicando ahora a Javier, que es el sistema de concretizar lo abstracto, es decir, de pasar de pura palabrería, por decirlo así, a concretizar lo abstracto mediante escrito. Es decir, atreverse a poner algo muy concreto, ideas que eran muy abstractas. Y ayer también en la charla de Ramón venía a decir también en lo mismo que decía el maestro tibetano, que para que el discípulo pudiera penetrar en las capas superiores había de ser capaz de pensar en abstracto. Y ponía algunos ejemplos en los cuales añadía a las condiciones externas del discípulo su propia elaboración. Es decir, que, por ejemplo, al conocimiento que va adquiriendo a través de los estudios de la meditación, le añade sus gotas de intuición y sale sabiduría. Después de regurgitar, de elaborar, de toda esta alquimia que sale, dentro de uno sale la sabiduría. Luego también pone otro ejemplo, decir que claro, nuestro medio ambiente nos condiciona de tal manera que hace que la personalidad sea como es. Y entonces de esta elaboración más nuestra propia personalidad, más nuestra intuición o nuestra respuesta a este medio ambiente, sale lo que él llama los contactos. Y luego sale también otro ejemplo, no recuerdo en este momento, pero así, dice que las energías que nos circundan hace que de alguna manera nosotros saquemos una fuerza, es decir, que seamos capaces de concretizar todo esto tan abstracto como son las energías que inciden sobre la personalidad y sobre los cuerpos superiores también, y que seamos capaces de elaborar un pensamiento abstracto, concretizarlo y dirigirlo, sacando de toda esta energía una fuerza dirigida con una dirección, un objetivo muy concreto. Es decir, que de alguna manera el discípulo era capaz de sincronizar lo concreto con lo abstracto y concretizarlo. ¿No? Si podrías hablar de este proceso. Bueno, el discípulo, bueno, la persona inteligente de cierta evolución, trabaja en dos direcciones. Una, abstrayendo lo concreto, una dirección, explicaré luego, y otra dirección es abstraer o concretar lo abstracto. Hay como tú dices, un interjuego de energía que va de lo concreto al abstracto y otra línea que va de lo abstracto a lo concreto, y toda la vida del discípulo hasta que no ha creado un buen tramo del puente de arco iris del Antakarana. Existe la gran problemática de que lo concreto pueda realmente traducirse en abstracto y que el pensamiento concreto, porque hablamos del pensamiento más que de otra cosa, pueda abstraerse. De ahí que todo el sistema de Agni Yoga, y hay que hablar de eso porque está muy, digamos, relacionado con estas locuciones que estamos utilizando de abstraer lo concreto y de concretar lo abstracto, ¿no? Es de que precisamente el pensamiento del hombre es concreto, la idea en sí es abstracta. Entonces lo ideal es captar ideas abstractas y las cuales solamente pueden ser contactadas y luego establecidas en lo concreto si lo concreto deja paso. Es decir, la dificultad del discípulo es que viene cargado con una serie impresionante de conocimientos concretos acerca de la vida, incluso de los conocimientos esotéricos concretos, de una manera que la mente intelectual la ha disecado para comprensión, pero palabras muy vulgares, pero que es así. Cuando ha cristalizado una cosa abstracta, entonces surge una infinidad de pensamientos concretos. Ya esto se lo llama concretar una idea abstracta. Entonces, para abstraer el pensamiento concreto no hay otra cosa que silenciar la mente. Es decir, que si queréis pensar en abstracto, tendréis que trabajar muy intensamente utilizando el yoga de la negatividad del pensamiento, lo cual es muy difícil porque tratar de reducir el pensamiento a su mínima expresión, al cero, o dejar la mente en la nadencia absoluta,
o dejar la mente completamente desguarnecida de pensamientos. Tratad de hacerlo y veréis la dificultad. Existe una dificultad tremenda en poder reducir el bagaje de los pensamientos, que es el movimiento de todo el pensamiento organizado de la humanidad, de todas las energías débicas que están actuando, llevando la energía de los pensamientos, que como sabéis, los devas llevan la energía al pensamiento, tanto concreto como abstracto. Son sus vehículos de expresión, si podemos decirlo así, en los niveles abstractos y en los niveles sutiles de lo físico, en los niveles etéricos. Pues entonces, si utilizáis la técnica de la silenciación en lugar de la técnica de la meditación corriente, o podéis utilizar las dos técnicas, pero una técnica solamente para dejar de pensar. En lugar de pensar, dejar de pensar. No hay otra forma de abstraer el pensamiento. Hay otra forma de coger un pensamiento simiente y ir desmenuzándolo, creciendo en cualidades, en extensión, hasta que este pensamiento concreto se ha fundido en el espacio intermolecular que llamamos la conciencia abstracta. Es decir, que hay varias maneras. No luchando contra el pensamiento. Cuando el pensamiento es rebelde, hay que analizarlo con mucho afecto, podríamos decir, a fin de que este pensamiento no se sintiera tan vigilado, y entonces con este mecanismo, digamos, que está trabajando a favor del pensamiento aparente, del pensamiento concreto, este se siente libre, y en esta libertad que se cree en el pensamiento se disuelve. Es la habilidad del pensador, o una forma de transmitir energías del ángel solar, porque tened en cuenta que el mental abstracto está más allá del ángel solar. Está tratando con el átomo permanente mental, en el primer subplano del plano mental, en tanto que el ángel solar está en el tercer subplano, en el cuerpo causal. Luego hay una línea de comunicación que va del ser superior o del ser inferior al alma, y de allí al mundo abstracto. Y aquí tenemos ya otra vez el papel de mediador del ángel solar, que transmite las energías del pensamiento concreto y las convierte en abstracto. Y en esta abstracción se realiza una nueva, digamos, modalidad de pensamiento. Un pensamiento que, a falta de otro nombre, llamamos el pensamiento negativo. El pensamiento negativo, que es la más alta forma de pensar, porque es el pensar abstracto. Porque naturalmente una persona habituada a pensar se cree que el pensamiento concreto es positivo, siempre y cuando esté mirando el asunto desde el ángulo de vista simplemente emocional. El pensamiento concreto está más evolucionado que el mundo abstracto, y entonces aparece como positivo en relación con el mundo astral, que en este caso aparece negativo. Pero si analizamos el pensamiento abstracto desde el pensamiento concreto, veremos que el pensamiento concreto es negativo y que es positivo el pensamiento abstracto. Pero desde el punto de vista del hombre corriente y de los aspirantes espirituales no muy evolucionados, el dejar de pensar es negativo, porque es como si le quitases el instrumento con el cual se mecaniza todo su sistema de coordinación psicológica. Si falla el pensamiento, ¿qué me va a quedar? No sabe que existen niveles de pensamiento superior al corriente, y entonces es lo que es el tibetano. Hay que pensar en términos abstractos y que se trate en el sendero espiritual, porque entonces sucede que aquel pensamiento que es la herejía, causa la gran herejía de la separatividad, como decía Madame Blavatsky, que es el pensar intelectual, el acumular pensamientos y el extenderse horizontalmente, no en profundidad ni en altura o en verticalidad. Tenemos entonces aquí el gran problema del discípulo, que se halla hoy día crucificado entre el pensamiento concreto y el abstracto. No piensa todavía en abstracto, y si piensa en abstracto no se da cuenta, porque automáticamente el pensamiento concreto le atrae la atención y le obliga a pensar, a pesar suyo, en ciertas direcciones definidas que tienen que ver primero con su karma, tienen que ver con su karma social, su karma ambiental, su karma familiar, sus preocupaciones. No podemos tener la mente concreta reducida a cero cuando hay preocupaciones, porque la preocupación, el karma te obliga a pensar buscando una solución, porque no se da cuenta que la solución viene de más arriba de lo concreto. Pero como la gente no piensa en abstracto, y el pensamiento concreto es
el instrumento que tiene para modelar todo cuanto viene de arriba y no se da cuenta de lo que está haciendo, la mayoría de las veces. Entonces se precisa una técnica nueva, diferente, completamente distinta de todas las técnicas que hasta aquí fueron aprendidas como sistema de pensamiento. Y a finales del siglo XIX aparece Krishnamurti, como sabéis, el gran paladín del pensamiento abstracto. Él llamado pensamiento concreto ya hace efectiva la gran frase de Madame Blavatsky de que la mente es la matadora de lo real, la mente concreta, naturalmente. Y entonces habla, la mente vacía es la mente que puede contener la verdad. Esta vacuidad de la mente es, digamos, el sistema de pensamiento que debe utilizar el discípulo para dar los últimos pasos en el tramo último del Antakarana. Cuando ha dado este gran paso, y aquí las dificultades del pensamiento, porque si decís, por ejemplo, bueno, tengo un problema, ¿cómo quieres que yo no solucione el problema sin pensar en el problema? Pero vendrá, por ejemplo, el maestro y te dirá, examina el pensamiento fríamente, sin pensar en nada, solamente analízalo. Porque como tú no añades tu pensamiento, no sabes si es correcto o es incorrecto. Entonces, si tú estás expectante delante del problema, tiene que haber una solución abstracta, que al hacerse concreta te da la solución. Porque la inspiración, ¿qué es la inspiración? La inspiración es el intento del ángel solar de transmitir energía abstracta al pensamiento concreto. Pero por otro lado, ¿qué precisa el pensamiento concreto? El pensamiento concreto precisa estar abierto completamente, como una flor. Es decir, que la mente, con todo su sistema de pensamiento mecanizado, tiene que estar muy abierta para poder contener la intuición de la verdad. Y todo este problema es el problema que enfrenta el discípulo en todas sus fases de entrenamiento. Primero, porque el pensamiento concreto no siempre puede solucionar el problema del deseo, porque el pensamiento y el deseo hacen una causa común y constituyen el kama manas. Entonces no puede solucionar un problema que está radicado en el deseo a partir de una mente organizada ya en forma de deseo, que es el sirviente del deseo, y que por lo tanto no puede dar una solución correcta y ni concreta ni establecida de ningún nivel a este proceso que se está realizando dentro de la vida del pensador. Y aquí está también apoyado las distintas fases. En la fase, por ejemplo, en el aula del conocimiento, y esto va englosado de las aulas del conocimiento, de la sabiduría y de la ignorancia, el pensamiento tiene un valor absoluto, porque es una acumulación de pensamientos, de ideas, de residuos históricos, de todo cuanto el individuo hizo en el pasado, de todo el sistema, digamos, de pensamiento amalgamado que existe en los subplanos inferiores del plano mental, que constituye lo que llamamos técnicamente el inconsciente colectivo. Y todo el proceso de incorporación de este sistema de pensamiento colectivo de la humanidad a la expresión individual constituye la rémora kármica. Así que la mayoría de las veces pensamos por inducción, no por inspiración. Somos inducidos, somos llevados a pesar nuestro, malgré nous, como dice Krishnamurti en francés. Nos obliga a pensar la gran maquinaria del pensamiento, y entonces no existe una coordinación. Y cuando el hombre se desasocia un poco de todo ese sistema, entonces empiezan a haber unos resquicios dentro de la mente que producen la iluminación abstracta, hasta que viene finalmente el último tramo del Antakarana, que conecta la parte concreta del hombre con la parte abstracta. El alma se convierte en un espectador silencioso del proceso y se realiza entonces toda la mecanización, pero ya en un término superior. Para entrar en el aula de la sabiduría tiene que ver una gran dosis de pensamiento abstracto, tiene que ver con una gran abstracción del pensamiento, a fin de que la mente concreta quede silenciosamente expectante. Fijaos bien que cuando hablo de silenciosa expectación, estoy hablando del pensamiento abstracto o del propósito abstracto del ser, que es lo que nos interesa virtualmente. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de concretar una idea abstracta, donde una persona no está capacitada para meditar, cuando aparentemente el pensamiento se le escapa, es incapaz de coordinar los pensamientos, y esto sucede en las primeras fases de entrenamiento. Entonces el maestro sugiere, escribe mucho, escribe,
Hoy sobre qué, sobre cualquier cosa. Mira, aquí tienes una flor, habla todo cuanto se te ocurra sobre la flor y empieza a trabajar sobre la flor. Otro día sobre, que te diré, sobre una persona que pasa por la calle, sobre una nube en el cielo, o sobre un color que le suscita ciertos sentimientos interiores. Y entonces, a medida que va expresándose a través de la escritura, se está organizando el pensamiento concreto. Es decir, que llega un momento en que el pensamiento concreto es tan capaz de efectuar, digamos, modulaciones, hablando en términos de sonido, que emite vibraciones de luz que atraen la atención de los devas del pensamiento abstracto. Y hay una conexión. Si tenéis que crear un buen antakarana, tenéis que crear primero un buen pensamiento o una buena mente concreta, intelectual, sin dejaros, digamos, aprisionar o condicionar por el pensamiento concreto o intelectual, por lo cuanto leáis, por cuanto escuchéis, por lo cuanto estéis observando. Hacer una recopilación, digamos, muy sabia, muy inteligente, sin que el pensador se adhiera al pensamiento. Porque entonces la dificultad es que haces atraer al pensador al plano del pensamiento concreto, cuando él está reorientado constantemente hacia el mundo abstracto de la mente superior. Y el antakarana, ya sabéis, yo lo he dicho muchas veces, y quizá habréis dicho, bueno, es que esto parece un contrasentido. Que llega un momento en que el antakarana se cree y se descrea a voluntad del pensador. Es como un puente que con la mente lo puedes destruir y lo puedes construir constantemente. Cuando estás trabajando en ciertos niveles desaparece el antakarana. ¿De qué te sirve el antakarana? Si el antakarana está construido con materia concreta hasta el final. Porque el discípulo, cuando ha adquirido cierta dosis de entrenamiento esotérico y adquiere también la facultad clarividente y puede observarse a sí mismo a partir del cerebro físico hasta el mundo abstracto, verá cómo va surgiendo en forma de un hilo sutil luminoso el antakarana, y ve también como ciertas entidades angélicas están trabajando el antakarana, porque como digo, la energía siempre sigue el pensamiento, ya sea el pensamiento concreto organizado por los ángeles del aire o del éter, los silfos, que están modulando los pensamientos de los hombres, lo están organizando en masas compactas, y que construye los egregores mentales de aquellos otros devas luminosos solares, enlazados de una u otra manera con el ángel solar, que están trabajando los últimos tramos, los más luminosos, que conectan ya la parte, digamos, del ángel solar con el mundo abstracto, realizado a través del alma del hombre, del alma de encarnación del hombre. Así como veis, esto lo hemos dicho quizá muchas veces, pero seguramente que esto el sábado tenemos que emplearlo a la hora del camino que tiene que recorrer el discípulo, y que no se crea el discípulo que el pensamiento concreto, los grandes conocimientos intelectuales, aun cuando sean de tipo esotérico, van a ayudarlo mucho en la construcción del antakarana. Crean una robusta base concreta afirmada en la unidad mental, pero conforme va ascendiendo se va estrechando hasta que desaparece. Y entonces es cuando el discípulo, mediante la iniciación, mediante el trabajo de muchas vidas, puede penetrar en el mundo búdico, y entonces se da cuenta de que el antakarana es una ilusión tan grande como el cuerpo físico. Y entonces con un relámpago, noche oscura, desaparece y todo queda en oscuridad. Y es el periodo de obscuración al cual se refieren los tratados místicos y los tratados esotéricos, e incluso el maestro tibetano nos habla mucho del periodo de obscuración del alma, cuando tiene que atravesar la noche silenciosa en donde no existe nada, no existe ni camino, no existe sendero, solamente existe una gran oscuridad. Cuando llega el último tramo del antakarana, tiene que dar el salto hacia el antakarana, hacia el plano búdico, que es donde fracasa el discípulo, porque tiene miedo de retroceder, hasta que el impulso de tanto retroceso se ha tirado mucha tierra atrás. Entonces ya no puede retroceder y se ve obligado por la ley a atravesar el gran vacío, el salto al vacío de ese trampolín inmenso del final del antakarana hasta el plano búdico, y se da cuenta que entonces se encuentra allí realmente en su propio ser, en su propio elemento, y por primera vez es consciente de que realmente es
la verdadera alma, que ya no es el ángel solar, que el ángel solar fue un intermediario cósmico que le ayudó en los últimos tramos, que le ayudó a pensar, que le conectó con los altos lugares, pero que en aquel momento, y esto como sabéis sucede ya en la quinta iniciación, una vez en la cuarta iniciación ha sido destruido el cuerpo causal, y entonces se disuelve el cuerpo causal, y en la quinta iniciación los residuos quedan, digamos, fundidos con el éter, cada cual por orden vibratorio, y entonces el maestro da libertad a aquel maestro que desde tiempos inmemoriales, este gran Prometeo del cosmos, desaparece y vuelve al nirvana de donde procede, o al quinto plano cósmico, o si lo prefiere queda ayudando a los grupos egoicos que están en el plano causal. Me parece que todo cuanto diríamos sería, digamos, echar el circo sobre lo mismo, o ensanchar el circo sobre lo mismo. Se dice de todas maneras el maestro tibetano que el Antakarana es triple, es decir, una parte la pone la mónada en el aspecto vida y lo ancla en el corazón. Por su parte el alma emite un segundo trabajo anclando el aspecto conciencia en el cerebro. Luego dice, por su parte la personalidad repite este proceso y cuando este Antakarana está sintetizado lo ancla en la garganta. Entonces viene a decir que ahí luego el Antakarana de la personalidad es a su vez triple, ¿no? Que pasa de la garganta al bazo, del corazón al loto, o sea, los pétalos del corazón al loto egoico, sí. Y de la cabeza al cuerpo mental al loto egoico, los pétalos del conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto viene a decir que, para mí, es decir, que en la sintetización de este triple Antakarana está anclado en la garganta en cuanto que es el aspecto creador superior de la personalidad. Entonces, para mí esto equivale a decir de que el discípulo, en cualquier grado que se encuentre, puede, y según su personalidad, su tipo de rayo, etcétera, puede actuar de una manera determinada dentro de su medio ambiente, dentro de su círculo kármico de expresión, pero que de alguna manera, para que el Antakarana esté correctamente anclado, según dice el maestro tibetano, o sea, tiene que ser capaz de ser un creador dentro de su mundo de expresión. Sí. Lo cual quiere decir que si aborda, por ejemplo, el camino del discipulado, el camino probatorio, a través del chakra del corazón, no es demasiado correcto, aunque quizás, claro, hablando esotéricamente, no existe ni la casualidad ni la incorrección. O sea que siempre está actuando de una manera correcta dentro de su propia evolución, camino de rayo, etcétera. Sí. Pero vengo a decir con esto que parece ser que el camino superior, el camino que de alguna manera servirá para sintetizar esta personalidad en el camino más elevado, sería de alguna manera hacerse receptivo a los planes de la jerarquía y tratar de colaborar creadoramente con ellos para que de alguna manera este Antakarana triple de la personalidad se llegue a sintetizar en la garganta. No sé si le parece esto correcto. Bueno, como sabes seguramente, hay un hilo de vida o sutratma que desciende de la mónada y se refugia en el corazón de toda cosa creada, vivificando los átomos permanentes en cada uno de los planos donde el hombre tenga que poseer cuerpo. Ahora tenemos desarrollado, como sabéis, hablo del sutratma, tiene desarrollado el átomo permanente físico, el átomo permanente astral, el átomo permanente mental. El átomo permanente búdico es una abstracción todavía. Y el átmico también. Existen unos puntitos de luz, pero todavía no existe el átomo permanente en nuestro grado de evolución. Por ejemplo, en la quinta ronda se abrirá otro átomo permanente búdico y seguramente parte del átmico. Es decir, que todo funciona de esta manera. Bueno, pero entonces el hilo de la vida que desciende de la mónada se llama sutratma. Pero entonces hay una conexión de la mónada con el alma, con el ego, en el plano causal, y de allí arranca el hilo que se asienta en el cerebro, aún que no es físico todavía, se asienta en la conciencia, en la glándula pineal,
y constituye el hilo de la conciencia. Pero este proceso se realiza en todos los seres, porque es un proceso, digamos, de la propia evolución del cuarto reino. Pero cuando el individuo empieza a ser consciente, cuando deja de segregarse, se segrega del grupo, y el grupo al cual pertenece en forma todavía de rebaño, porque el hombre socialmente no es una posibilidad solamente, porque hombres que piensen por sí mismos, que actúen y trabajen por sí mismos, son muy difíciles de encontrar. Casi prácticamente que existe solamente un 5% de la humanidad que piensen independientemente del inconsciente colectivo, de la mente humana. Pues entonces, cuando empieza a pensar en cierta dirección, entonces una pequeñita luz asentada en el centro ajna, ¿no? En la garganta, en el centro ajna, asciende hacia arriba, se une con los hilos y va continuando ascendiendo, pero con cierta independencia, porque hay una conexión, pero es independiente porque es lo que da la autoconciencia perfecta. Tenemos la conciencia, pero no tenemos la autoconciencia. Es decir, que tenemos un hilo que nos da la vida y otro que nos da la conciencia, pero el antakará nos da la autoconciencia. La autoconciencia en el plano físico, en el plano astral y en el plano mental. Es decir, que ahora solamente tenemos la autoconciencia en el plano físico. Somos conscientes en el plano astral y somos semiconscientes en el plano mental, pero todavía no somos autoconscientes en el plano astral. Y como vemos, tampoco la autoconciencia mental es una remota posibilidad solamente. Entonces, cuando el antakarana se va creando, cuando existe una vinculación entre, hablemos en términos, digamos, de físicos, de glándulas, entre la glándula del centro que está enlazado, la hipófisis, por ejemplo, de la que tenemos aquí, en el seno entrecepo, con la glándula pineal, en términos del cerebro, si hay clarividencia despierta, se ve como se está creando un vórtice de energía que va enlazándose, formando un hilo, aparte completamente del ruido de la conciencia. Independiente, porque tiene que crearse por su propia valoración, por su propia vitalidad, por su propio esfuerzo. Y entonces, es como un árbol que va creciendo. La conciencia, aunque no quiera, se va creando la antakarana. Después se robustece con la meditación. Y entonces ya no están implicadas solamente las glándulas, sino que está implicado el proceso de los centros. Entonces no solamente hay el centro, la hipófisis aquí del entrecepo, sino que existe también el centro ajna implicado y existe el centro sahasrara, que es la cúspide de la cabeza. Entonces, cuando existe esta síntesis, entonces se despierta la palabra. Entonces hay una conexión que va del centro ajna al corazón y el sahasrara que se concentra en la garganta. Y entonces el hombre es creador. Y esto se menciona poco esotéricamente. Se habla de 3 hilos, pero no se habla que el antakarana es el antakarana de la autoconciencia, no de la simple conciencia. Porque un animal tiene conciencia. Tiene una rudimentariamente. Tiene un pequeño hilo de la conciencia que proviene de su alma grupal. Y al alma grupal están unidos todos los elementos que constituyen aquel alma grupal. Un alma grupal de una raza distinta de perros, por ejemplo. Dentro del grupo de los cánidos existe infinidad de almas grupales pertenecientes a las distintas especies de perros. Cada perro es diferente. En cierta manera tiene una cierta independencia, porque son regidos por ángeles diferentes dentro de la propia alma grupal de los cánidos. Es como si dentro de una gran esfera hubiese pequeñas esferas. La esfera general es la esfera o alma grupal general del reino, digamos, del animal, por ejemplo. Dentro del alma animal están las infinitas esferas de alma grupal de todas las especies vivientes. Y dentro de las especies todavía más definidas. Por ejemplo, mirad si hay razas de gatos, razas de perros, razas de pájaros. Todos pertenecen al alma grupal de las aves, de los cánidos o de los félidos. Pero sin embargo, ¿cuán distinto es el mecanismo de cada cual? Pues bien, si se puede ver el proceso de una manera telepática o de una manera clarividente, se verá que cada una de esas pequeñas unidades que están encarnadas en el mundo tiene un pequeño hilo de vida y un pequeño hilo de conciencia.
Pero así como el hombre tiene la conciencia, el hilo de la conciencia la tiene en el alma superior, los animalitos lo tienen en el alma grupal de la especie a la cual pertenece. Pero el proceso es lo mismo. Lo que no tendrá jamás, como digo siempre, el animal es la autoconciencia. Conciencia sí, reconoce su amo, luego tiene conciencia. Y puede incluso recordar, pero un gato puede recordar. Un elefante es extraordinariamente inteligente, puede recordar también. Pero que hablamos, por ejemplo, del hombre en unos términos muy descriptivos, yo diría muy psicológicos, porque no siempre tenemos que hablar de los planos superiores y hablar, por ejemplo, de todo el complejo mecanismo que jamás llegaremos a comprender en su totalidad, porque ni los propios maestros conocen todo el mecanismo cósmico, sino que saben más que nosotros, y como saben más que nosotros, su ley es transmitir su conocimiento para nosotros. Nosotros a su vez hacemos lo mismo con aquellas personas que saben todavía menos que nosotros, les transmitimos el conocimiento. Pero entonces, cuando existe la autoconsciencia, cuando desde el centro ajna al centro coronario se ha establecido una línea de comunicación, entonces al llegar digamos arriba de todo, ya no puede pasar. Entonces tiene que haber una liberación de algo. Esta liberación, primeramente, es la liberación que conduce a la unidad del plano lúdico y va ascendiendo después en ondas concéntricas de energía hasta todos los planos del universo. Es decir, que el proceso para definir. Cuando existe la conexión entre el hilo de la vida, el hilo de la conciencia y la antakarana que crea la autoconsciencia en cada plano, se puede decir que se ha ultimado el trabajo del ser. Entonces viene otra fase que es la conciencia cósmica, de la cual no podemos hablar. Así que podemos hablar del hilo del sutrama de la antakarana y también del hilo de la conciencia. La mona, insistiendo, enfoca su hilo conductor de vitalidad en el corazón. El alma, a través de los devas que transmiten su energía, conecta la fuerza en la conciencia en el cerebro del hombre. Y existe después, cuando la persona está muy evolucionada, hay que insistir sobre este hecho, se empieza a crear el antakarana. El antakarana tiene por objeto crear la autoconciencia. La autoconciencia que surge del centro alma, culmina en los sahasraras y después continúa ascendiendo por los niveles superiores. Es decir, con todos aquellos centros relacionados con estos centros etéricos que están en todos los planos del sistema solar. Y es así como se crea un maestro, y como el aspirante espiritual que tiene la conciencia, o el hilo de la conciencia, y tiene el hilo de la vida, empieza a ser autoconsciente. Se separa del grupo, del rebaño al cual se creía pertenecer, y paradójicamente se une a ese grupo egoico. El grupo egoico en el plano causal. Entonces es consciente de la gran maravilla egoica. Y solamente hablamos del tercer subplano, del plano causal o del plano mental. Porque más allá existen bellezas inenarrables que no pueden ser descritas. Por ejemplo, hablamos del plano búdico de una manera muy, muy abstracta. Porque no es una experiencia compartida como puede ser, por ejemplo, la experiencia del conocimiento concreto, la experiencia de que estamos aquí reunidos, que nos podemos dar la mano, que podemos saludarnos, que podemos besarnos, que podemos comer juntos. Esto es una conciencia, una autoconciencia meramente física, aun cuando estén implicados valores psicológicos importantes, como de que formamos parte de un grupo egoico y que este grupo egoico tiene su poder, tiene un plano causal y que nos ayuda kármicamente. Y de aquí casi que creo que vamos a decir repetir conceptos. Pero interesa mucho que nos demos cuenta que la autoconciencia es lo que conduce a la liberación, no la conciencia. La conciencia es solamente cuando es cósmica, cuando incluso la autoconciencia ha sido barrida y el hombre piensa por Dios, siente por Dios y actúa por Dios. Entonces, cuando es un maestro de compasión y sabiduría, el término autoconciencia no tiene tanto valor como afirmación de la personalidad como hace el hombre en nuestros mundos, sino que es la autoconciencia que participa de la autoconciencia de la propia divinidad. Y yo creo que estamos unidos para crear esta autoconciencia. Progresivamente nos vamos haciendo unos con este poder inmenso que conduce, digamos, a la realidad única. ¿Qué diferencia hay entre
Sukarma, Antakarana y el arcoíris, el arcoíris? No, la Antakarana y el arcoíris son la misma cosa. Se da el nombre poético en la Vedanta, por ejemplo, también en los Puranas de Vishnu, seguramente, de que es un puente de arcoíris, porque atraviesa las dos orillas de la separatividad humana. La Antakarana es el puente de arcoíris de la conciencia y va creciendo en intensidad, creando el arcanciel, como dice en Francia, el rainbow, como dice en inglés y en tibetano muy específico, el puente de arcoíris de la Antakarana, porque lo ve en otra dimensión. Entonces ve un arcoíris, porque realmente la obra maravillosa de Kriyata Antakarana, vista clarividentemente desde el plano causal, aparece con todos los colores del arcoíris. No es un simple hilo de luz blanca como aparentemente se dice, sino que es un hilo matizado con todos los colores del arcoíris, porque aquí al adquirir esta autoconciencia, en esta autoconciencia participan, digamos, entidades débicas de todos los planos del sistema. Simplemente cuando va creciendo el aspirante se convierte en discípulo, cuando atraviesa las distintas divisiones del discipulado, cuando se convierte en un iniciado de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta hasta llegar a la séptima iniciación. Siempre hay un crecimiento constante. Pero Antakarana siempre es digamos, la fuerza impulsora de la personalidad inferior buscando la autoconciencia de lo superior. Es decir, lo que decíamos antes. La autoconciencia se afirma cuando lo abstracto se convierte en algo concreto. Podemos decir también, insistiendo sobre esto, que cuando estamos tratando de concretar un pensamiento abstracto, estamos creando Antakarana. Que cuando estamos tratando de dilucidar un problema o un pensamiento cimiento, cuando estamos tratando de desarrollarlo en extensión y profundidad, estamos creando la Antakarana. Que cuando estamos obrando correctamente, estamos trazando una línea de la Antakarana. Que cuando sentimos nobles aspiraciones, estamos creando la Antakarana. Participa de todo Antakarana. Entonces, cuando participa todo es cuando aparece como un solo hilo, sintetiza. ¿De dónde se sintetiza en el plano búdico? Es decir, que no se sintetiza en el plano mental abstracto, sino que continúa ascendiendo más allá de donde puede llegar nuestra intuición casi superior. Existe un punto de llegada, pero un punto de llegada tan inconcreto que resiste, digamos, la expresión concreta, es abstracto por completo. Esto ya hace tiempo, pero si mal no recuerdo, decía el maestro tibetano en uno de sus escritos inéditos que se le llama precisamente arcoíris porque de alguna manera viene a sintetizar los 7 rayos por los cuales ha ido atravesando el alma, ¿no? Y al llegar a este punto determinado, este Antakarana brilla con su propia luz, y es allí donde dice aquello, y en esa luz verá la luz, ¿no? Es decir, que de alguna manera, como has dicho antes, ¿no? Que el proceso de la aparición del Antakarana llega bastante tarde en la evolución, ¿no? O sea, que es uno de los últimos peldaños en la evolución humana. Pero viene a sintetizar esto, que estos 7 colores entonces vibran y brillan en el Antakarana porque es la síntesis de los 7 rayos que ha ido de alguna manera dominando, por decirlo así, a través de la evolución. Y cuando de alguna manera ha llegado a este estado final, entonces brillan estos 7 colores porque de alguna manera son las cualidades de estos 7 rayos que están inscritas allí, ¿no? Como si fuera una memoria cósmica. Sí. No tienes razón. El tibetano expresa muy correctamente porque la Antakarana expresa la evolución del discípulo, el entrenamiento. Y como digo, no se empezó a iniciar Antakarana ahora, sino que hemos iniciado Antakarana hace miles de años. Entonces, este punto de arcoíris, este punto de Antakarana tiene todos los colores de lo que hemos ido conquistando. Como la aura del ángel solar, que también es séptico. Tiene todos los colores del arco iris. O tiene 7 pequeñas esferas, o 7 ovoides del color del arco iris, dentro del cual está el ángel solar. Prisionero, como se dice, en la jaula dorada. Pero si el maestro puede contemplar la extensión del discípulo en ciertas etapas del sendero, verá que siempre domina de la Antakarana un color determinado, de un color de rayo determinado, que es el que corresponde en aquella época en que está en encarnación
no precisamente del rayo que predomina en aquella época, sino del alma que está evolucionando. Entonces transmite la personalidad que está trabajando desde los niveles inferiores y el color que le capacita precisamente para ascender. Es que cada vida tiene un color distinto a la antacarana, al menos en su aspecto principal o promotor. Y brillan todos, y solamente al final, cuando se ha llegado a la síntesis, brillan todos los colores de la antacarana por igual. Pero en cuanto el maestro se da cuenta enseguida, si el que está transmitiendo la vida de la antacarana o está proyectando la antacarana del voy inferior o superior es un discípulo, un aspirante o un iniciado, por el color, por la extensión, digamos por lo poco que le falta para llegar hasta cierta cúspide, que solo el maestro puede intuir o puede ver. Y que tiene razón, pero todo se complementa cuando se analiza todo el proceso de lo que es el antacarana. Solamente hay que decir que siendo una creación del hombre, se le compara a la araña. Que la araña se transmite por lo que va segregando de sus entrañas. Ella va segregando el hilo a través del cual se transporta, y es el antacarana siempre. Y el maestro tibetano dice, está creando el antacarana, el discípulo, como la araña está tejiendo su tela. Porque la tela es donde la araña se transmite de un árbol a otro, o de un sitio cualquiera a otro. Y el misterio no viene de la araña, fijaos bien. Aparentemente es un animal un poco repulsivo, pero si analizamos lo que está trabajando, es maravilloso. Como maravilloso es el trabajo de las abejas y de las hormigas. Se ve siempre un trabajo que al hombre simboliza ciertos estados de conciencia. Por ejemplo, la abeja transmite la conciencia social. Todos para uno y uno para todos. Las hormigas hacen lo mismo. Solamente los animales que han criado la tierra no tienen conciencia social porque lo copian del hombre. En cambio, las ovejas, las hormigas y quizás ciertos tipos de arañas tienen que tener. Como hablábamos ayer ahí. La araña también da un ejemplo porque se saca de sí misma el jugo con el cual puede construir su propia vida. Sí. La sustancia por la cual puede cazar a los animales que a ella le sirven de nutrición. Pero tiene que salir de sí misma, de su propia Sí. No. Segrega de sí mismo, estamos diciendo, de sus propias entrañas. Es incansable porque le rompes la tela y ya vuelve a empezar, y empezará siempre, porque es su trabajo. Siempre se agregará de sí mismo toda aquella fuerza, aquella energía y aquella sustancia que precisa para trasladarse. Entonces, como decía, el hombre segrega de su propio pensamiento aquel núcleo vital que era asequible, que desde arriba vea la perspectiva para enfocar en dirección de la fuerza que le dirige desde el fondo de su corazón. Y todos estamos haciendo, cuando estamos aquí en grupo, estamos creando una antacarana grupal que nos conecta no simplemente con el alma, sino que nos conecta con el ángel solar o con el alma, digamos, que está en el grupo colectivo al cual pertenecemos, el grupo egoico. Quizás muchos pertenecemos al mismo grupo egoico y quizás estemos aquí porque pertenecemos a este grupo egoico. Este grupo no para cosa, y cada inspiración muchas veces nos proviene de este plan, que el ángel solar transmite esas energías al mundo humano, al mundo de aflicción, al mundo de esfuerzo, como se llama. Y nosotros, claro, una de las cosas que hay que hacer también es estar atentos a las indicaciones que provienen del ángel solar. Y naturalmente que no es en vano el repetir hasta la saciedad la serena expectación, no solamente hacia abajo, hacia los problemas humanos que también exigen su atención, sino hacia arriba, hacia el alma, y cuando los tiempos sean llegados, hacia el amor. Si hay una pregunta, si no, tenemos un poco de meditación. Pero yo creo que el tema ha quedado dilucidado porque de una u otra forma todos estamos trabajando en este nivel, creando la antacarana. La reunión que tenemos periódicamente sirve para pensar nuestra antacarana individual y crear al propio tiempo una antacarana de grupo. Hay una participación, que esto lo digo en mis libros, y además lo siento así, soy muy honesto en esto, de que al pensar en todo esto, pienso que sería muy
muy agradable que cada uno de nosotros pensara en si, por ejemplo, analizar el pasado antes de conocer, digamos, esta clase de filosofía, esta profundidad, esta investigación de todos los pensamientos y las cosas que aquí se hablan, y pensar si esta persona, si es la misma que antes de conocerlo, que antes de escucharlo, que antes de, a su manera o hasta cierto punto, vivirlo. Pensar si en las mismas circunstancias reacciona de la misma manera, si frente a las incomprensiones de los demás siente el mismo dolor, el mismo amor propio, digámoslo así, si algo ha cambiado, si el amor propio se ha sublimizado en sensibilidad solamente hacia todo, no sentir solo lo que le atañe a él. Si hay algo de cambio en esta vida de cada uno, creo que esto es la máxima aspiración que se puede llegar y que es el progreso que se hace asistiendo a estas reuniones de conjunto. Yo quisiera que cada uno de nosotros respondiera por sí mismo, no hay necesidad de decirlo a otro. Si lo creéis interesante, hacer un balance cada uno de todo lo que ha recogido y de lo que le haya, hasta dónde le haya servido. ¿Creéis que está bien esto? Antes de meditar, ahora, a este día. De todas maneras, siguiendo este pensamiento, nosotros, la conversación que tuvimos aquí entre todos el jueves pasado, de alguna manera hemos cogido el pensamiento siguiente de hacer precisamente este proceso, pero llevarlo quizás un paso más lejos. Promover la fusión grupal, qué es lo que podríamos aportar y qué es lo que aportamos para la fusión grupal. Bien, yo no he hablado de la fusión, he hablado de cada uno, del interior de cada uno, porque nunca podemos dar aquello que todavía no hemos desarrollado. O sea, que no es callados de pensar como muchas veces, si yo no estoy bien, no puedo ayudar bien a los demás. No hay que pensar en esto, hay que ser espontánea las dos cosas a la vez, pero no podemos dar a nadie aquello que todavía no hemos desarrollado en nosotros. Yo creo que esto también, a veces pensando en cosas que nos parecen mucho más elevadas, descuidamos las otras que sirven de soporte para este mismo desarrollo, para las iniciaciones del nivel. Y claro, yo siempre estoy partiendo de la base de uno mismo. Cómo reaccionamos, cómo sentimos, qué variedad hay en nuestras pasiones, en nuestros deseos, si existen todavía, si están más o menos sublimitados, y si podemos ser tan independientes de nosotros mismos que nos podamos analizar fríamente, entonces ayudaremos bastante más al grupo, no al grupo, digo al grupo de almas, a la humanidad en donde nos encontremos. Me parece, no es que te desdiga, Javier, no es que te desdiga, lo que tú has dicho está muy bien, pero quiero que empecemos por cada uno, por dentro de nosotros mismos.